Buenas tardes, mi nombre es Juan José González. A continuación, voy a realizar el respectivo video correspondiente al subproyecto de Derecho Administrativo, correspondiente a la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, ¿verdad? Es una ley reguladora de responsabilidad de los funcionarios públicos en materia civil, penal, administrativa y disciplinaria de los mismos, sino de los hechos que la propia ley orgánica rige. Los artículos 46 y 121 de la Constitución en este sentido son claras y terminantes en la responsabilidad que surge respecto a todos los del poder público. La regulación de la ley, la regulación legal de las responsabilidades administrativas, las vicitudes de la ley orgánica, tiene como característica general de las responsabilidades de los funcionarios públicos y como consecuencia de un hecho que le es imputable y que en general causa daño, entre otros términos y responsabilidades, de obligación de aquel a quien cualquier título incumbe en sufrir la consecuencia de un hecho dañoso. La responsabilidad administrativa de los funcionarios o empleados públicos en 1982, ante la comisión bicameral, se estudió. Bicameral quiere decir que eran de dos cámaras. Se estudió las observaciones del presidente de la República en relación a la ley sancionada, en el sentido que debe realizarse una reforma de la ley en varias partes para darle coherencia a la regulación de los funcionarios públicos de la responsabilidad administrativa. Como siguiente característica tenemos la regulación de la responsabilidad administrativa en la ley sancionada en julio de 1982 y de vuelta al Congreso por el presidente de la República. Ley sancionada en 1982 que regulaba la responsabilidad administrativa entre otras formas distintas. Los casos de responsabilidad administrativa sin sanción. En el artículo 131 de la ley sancionada en 1982, equivalente al artículo 32 de la ley vigente, establecía el principio correcto de la previsión de la responsabilidad. Era regulado por el artículo 33, que era de carácter específico. En esta responsabilidad administrativa estaba regulado el artículo 34 de la ley sancionada en julio de 1982. Los casos de la responsabilidad administrativa con sanción, en otros casos de responsabilidad administrativa, el cual sí preveían las sanciones concretas. Caso era el artículo 38 o el artículo 39, que concierne a los que expidan certificados y constancia que justifiquen indebidamente la inexistencia de cualquier persona a su trabajo. En estos casos eran sancionados por multas. El otro supuesto de responsabilidad al cual había consecuencias era el artículo 39, ahora 40, que él concierne a los funcionarios que oculten o nieguen a los usuarios las planillas y formularios. Los casos de responsabilidad administrativa con sanciones por ilícitos administrativos derivados de la propia ley, y como la ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público sancionada en julio de 1982 preveía otros supuestos de responsabilidad administrativas, pero por notaciones de los requisitos formales de la nueva ley. La determinación de la responsabilidad administrativa en la ley sancionada en julio de 1982 y con sus consecuencias, en este año la responsabilidad administrativa preveía la competencia de la Contraloría General de la República. Los supuestos de responsabilidad administrativa y los ilícitos penales. Aquí está en deficiente la regulación administrativa en la ley orgánica sancionada en julio de 1982, a la ausencia de consecuencias sancionatorias, provocó como ilícitos penales muchas conductas. Los sujetos de la responsabilidad administrativa, tal como establece el artículo 32 de la ley orgánica, incurren en responsabilidad administrativa los funcionarios empleados públicos por sus actos, los cuales pueden incurrir en responsabilidad administrativa conforme a la ley orgánica. Toda persona de funciones públicas, los altos directivos de las entidades administrativas descentralizadas con forma de derecho privado y los particulares en los casos previstos de la ley. Como número tenemos las personas que ejerzan funciones públicas, funcionarios del servicio del Poder Legislativo, funcionarios del servicio del Poder Judicial,
funcionarios de la Administración Central Nacional, Poder Ejecutivo, funcionarios de la Administración Descentralizada Nacional, Estadal, en establecimientos públicos, institucionales, funcionarios de la Administración con autonomía funcional, funcionarios de la Administración estadales, funcionarios de la Administración municipales. Entre otras también los altos directivos de las entidades descentralizadas con forma de derecho privado. En este caso están sujetos a derecho a la responsabilidad administrativa, a las sociedades civiles y mercantiles, fundación y otras personas jurídicas, que quiere decir que las empresas del Estado, las fundaciones dirigidas por las entidades políticas territoriales, entre otras. Como otra característica tenemos los particulares en los casos previstos en esta ley. En tercer lugar, incurre la responsabilidad administrativa a los particulares de cualquier otra persona en los casos previstos en esta ley, considerado como funcionarios públicos. Los supuestos de la responsabilidad administrativa y sus sanciones. En esta queda comprometida, ¿verdad? Por actividades contrarias a la legalidad, es decir, las actuaciones contrarias a los reglamentos o la ley, los ilícitos administrativos, se lo establece el artículo 32 de la LOCS, en donde nos dice que el empleado público responde por sus actos hechos u omisiones. La LOCS a la previsto diversos supuestos, unos específicos y otros genéricos o subsidiarios. Los supuestos específicos. La violación de deberes de la sana administración, entre esos nos encontramos con el endeudamiento no autorizado, el manejo ilegítimo de cuentas bancarias, el sobregiro bancario, la disposición o usos indebidos o ilegales de los fondos o bienes públicos, la expedición de certificados indebidos de la inexistencia del trabajo, el ocultamiento o acaparamiento de los formularios administrativos, el despilfarro, la realización de gastos innecesarios, la realización de gastos a precios superiores al mercado, la falta de mantenimiento de bienes, la negligencia en las defensas jurídicas, la violación de deberes derivados de la aplicación de la ley. Establece que la ley, para lograr sus aplicaciones efectivas, facilita la diligencia de la Contraloría y retener determinados pagos, violación a la obligación de declarar el patrimonio, la responsabilidad administrativa de los funcionarios empleados públicos, la responsabilidad administrativa de otras personas en particulares. Por acá, no menos importante, tenemos como consecuencia la decisión de la responsabilidad disciplinaria, la imposición de sanciones administrativas, particularmente de carácter pecuniario, la violación de derechos disciplinarios como consecuencia de la responsabilidad administrativa, la violación del deber disciplinario como consecuencia de la responsabilidad administrativa, la violación del deber de velar por los intereses de la administración, la violación del deber de velar por el patrimonio del Estado trae como consecuencia el de vigilar y velar por el patrimonio del Estado y por su integridad. Oportunidad y autoridad competente para aplicar las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias y su impugnación, tal como se ha señalado en las sanciones disciplinarias que puedan imponerse a los funcionarios públicos como consecuencia declaratoria de la responsabilidad administrativa. Dichas sanciones disciplinarias van desde las amonestaciones a la destitución. Esto es todo mi exposición, espero que sea de su agrado. Buenas tardes.